La nave de reconocimiento beliana, Starseeker, flotaba silenciosamente a través del campo de escombros que una vez marcó la órbita de la Tierra. El capitán Zuro observaba con ojos compuestos cómo fragmentos retorcidos de metal y roca caían frente a su ventana. Según sus registros, este había sido el hogar de la humanidad, ahora reducido a fragmentos dispersos tras lo que parecía ser un impacto catastrófico hace 50 años. Otra civilización muerta. El primer oficial Toul chasqueó las mandíbulas, decepcionado, aunque este fin parece inusual. Thra asintió con un murmullo. Su especie había pasado siglos catalogando civilizaciones extintas en toda la galaxia, pero algo en esta escena no encajaba con los patrones de un desastre natural. El campo de escombros era demasiado uniforme. La nueva órbita de la Luna era demasiado precisa. Realice otro escaneo profundo de la superficie lunar. Thra ordenó centrarse en las anomalías del subsuelo. La luna zumbaba ante ellos como un huevo roto. Su superficie estaba marcada por el cataclismo que aparentemente destruyó la Tierra. Sin embargo, sus escaneos iniciales habían detectado extrañas señales de energía que emanaban de las profundidades de su núcleo. Lecturas que no deberían existir en un satélite natural. Capitán, necesita ver esto. El operador del sensor gritó: estamos detectando enormes espacios huecos en el interior de la Luna y hay algo más. La pantalla principal estaba llena de datos de escaneo que mostraban vastas cámaras y túneles que llevaban al interior de la Luna. Pero lo que llamó la atención de Zeta fueron los patrones geométricos regulares, demasiado perfectos para ser formaciones naturales. Es artificial. Cal susurró: toda la Luna es artificial, antes de que pudieran procesar esta revelación. Nuevas alarmas sonaron en el puente. La superficie lunar estaba cambiando. Fracturas finas aparecieron en su cara llena de cráteres, extendiéndose como un rayo por la expansión. La energía. Spike, el operador del sensor, gritó: algo está sucediendo dentro. Las palabras se interrumpieron cuando la superficie lunar comenzó a dividirse, no en caos, sino en segmentos diseñados con precisión. Enormes paneles de roca y metal se deslizaron para revelar lo que yacía debajo. La tripulación beliana observó en un silencio atónito cómo la falsa superficie lunar se desprendía capa por capa por el primer respiro de Nest Cole. Esas no son cámaras. Detectamos que son hangares. La antena de Zeta se movió al ver la verdad. Donde esperaban encontrar un mundo muerto, en cambio descubrieron el mayor engaño de la humanidad. La Luna no fue destruida, fue transformada. Dentro de su caparazón vacío yacían miles y miles de naves de guerra dispuestas en perfecta formación esperando. Envía un mensaje al Consejo. ZRA ordenó: diles, humano, no murió. Se estaban preparando. Las primeras naves comenzaron a emerger de su letargo de 50 años. Motores masivos cobraron vida. Cada nave portaba la insignia de la flota unida de la Tierra. Un fénix surgiendo de las llamas. La humanidad no había sido destruida por el desastre. Habían orquestado la mayor retirada táctica de la historia galáctica. Una transmisión cortó sus sistemas de comunicación. Transmitió en todas las frecuencias en perfecta armonía. En esto está. Sarachén de la Fuerza de Defensa de la Tierra. A todas las especies que presenciaron nuestra aparente destrucción, les agradecemos su paciencia. La amenaza que nos obligó a escondernos se acerca una vez más. Les ofrecemos una opción. Apoyen a la humanidad. La oscuridad que llega o se hace a un lado, el tiempo de esconderse ha terminado. Como si, en respuesta, una forma masiva emergiera del núcleo de la Luna. Una nave más grande que cualquier otra que los Baanos hubieran encontrado jamás. Alta, mostraba las cicatrices y modificaciones de incontables batallas, un testimonio de la guerra a una escala que apenas podían comprender. Señal proveniente de la nave insignia humana. El oficial de comunicaciones informó una voz temblorosa. Transmitadla. Thra ordenó. La voz del almirante Chen llenó su puente. Una vez más, hemos pasado 50 años preparándonos, construyendo y esperando. La Tierra no fue destruida. Era un mensaje a nuestro enemigo, haciéndoles creer que habían ganado. Ahora les mostramos cómo responde la humanidad a las amenazas de extinción. La Luna continuó su transformación, revelando más de la armada oculta de la humanidad, no solo miles de naves, sino millones cada una. Impulsada por tecnología que superaba cualquier cosa que los hayanos hubieran encontrado. Esto no era solo una flota, era el poder combinado de toda una civilización, preservada y mejorada durante 5 décadas de preparación secreta. Thra observó cómo la enorme flota humana comenzaba a formarse. Danza de naves.
que se extendía de horizonte a horizonte. Su propia nave parecía insignificante en comparación. Un simple foso contra el telón de fondo de la resurrección de la humanidad. Tu especie está llena de sorpresas. Cal comentó. No, Thra corrigió la comprensión. Amanecer. Están llenos de determinación y me temo que estamos a punto de presenciar exactamente por qué la humanidad sobrevivió cuando tantos otros cayeron. La primera oleada de naves humanas aceleró y lo superó, dirigiéndose hacia el sistema exterior. Cualquier enemigo para el que se hubieran preparado. Cualquiera que fuera la fuerza que los había llevado a tomar medidas tan extraordinarias. Estaba a punto de aprender una dura lección sobre la resiliencia de la humanidad. El juego de la extinción tenía nuevos jugadores y la humanidad había terminado de esconderse. La vasta extensión del espacio alrededor de la luna resplandecía. Con los motores de las naves del despertar, el almirante Chen se encontraba en el puente de la Fed Fénix observando cómo culminaban sus 50 años de preparación. En este momento, las pantallas holográficas mostraban el progreso a medida que cada sector de la instalación lunar activaba sus secuencias de lanzamiento. Ella comandaba el informe de estado. Su voz, cargando con el peso de medio siglo de vigilancia, el comandante James Rodríguez, con sus ojos oscuros reflejando el brillo de las pantallas tácticas, respondió: los sectores 1 al 15 estaban completamente desplegados. Almirante, las fábricas automatizadas están comenzando la distribución final de armamento. Las reservas de antimateria están en niveles óptimos. El puente de la Fénix representaba el mayor logro de la humanidad en diseño de naves. A diferencia de los centros de mando blancos y rígidos de las antiguas imaginaciones de ciencia ficción, esto era un testimonio de la ingeniería pragmática. Cada superficie cumplía múltiples funciones. Cada pantalla podía convertirse en un sistema de respaldo para otra. La nave beliana solicitaba permiso para atracar. La teniente Santos informó desde su estación de comunicaciones: parece que están ansiosos por comprender. Chen sonrió levemente. Concédanles acceso a la bahía de Atraque 7. Creo que es hora de que compartamos algunas de nuestras historia con nuestros inesperados testigos. El Fénix se estremeció levemente al tiempo que otra enorme sección de la superficie lunar se retraía, revelando esta vez otra capa de la fuerza oculta de la humanidad. No fueron naves de guerra las que emergieron, sino enormes instalaciones de construcción. Astilleros que habían estado construyendo y mejorando su flota durante décadas. La señora Rodríguez llamó al centinela. Los conjuntos de sensores detectan distorsiones cuánticas en el límite del sistema. Sun prematuros. La expresión de Chen se endureció. Los cosechadores nunca fueron pacientes. Activa el protocolo Lázaro. Es hora de mostrarles por qué elegimos al Fénix como nuestro símbolo en toda la flota. Comandos encriptados se transmitían a través de las redes cuánticas. Naves que parecían estar simplemente despertando, o de hecho, completando transformaciones que habían comenzado años atrás. Los sistemas de armas modificados de Ols emergieron de recovecos ocultos y lo que parecía una flota convencional se reveló como algo mucho más. La delegación beliana llegó al puente justo a tiempo para presenciar la transformación. Los ojos compuestos del Capitán Z reflejaron el espectáculo mientras naves del doble de tamaño que su configuración original emergían de lo que parecía un espacio plegado imposible. Cal susurró los requerimientos de energía a lo largo de la tecnología de compresión dimensional. Chen explicó, girándose para encarar a sus invitados. Uno de los muchos avances que hicimos mientras la galaxia nos creía muertos. Los cosechadores nos enseñaron a las malas que el tamaño por sí solo no era suficiente. Necesitábamos ser capaces de desarrollar nuestra verdadera fuerza hasta el momento perfecto. En el visor principal, la superficie lunar continuaba su transformación, pero ahora revelaba algo que hizo que incluso el estoico flaxiano retrocediera en shock. Bajo las capas de naves e instalaciones yacían algo más, algo vivo, continuó Chen. Lo que están viendo es la culminación del proyecto Génesis. Cuando los cosechadores atacaron la Tierra por primera vez, pensaron que se enfrentaban a un solo mundo de humanos. Nunca consideraron que podríamos haber encontrado una manera de preservar no solo nuestras naves y armas, sino toda nuestra civilización. El núcleo de la Luna latía con luz bioorgánica. Redes de energía y materia que desafiaban la comprensión convencional. Dentro de su caparazón protector, millones de cápsulas de estasis comenzaron su secuencia de despertar. Cada una contenía humanos que se habían ofrecido a dormir hasta que fueran necesarios. La superficie. La devastación de la Tierra no fue un ataque. Rodríguez les explicó a sus atónitos visitantes que fue una transferencia. Trasladamos todo, nuestras ciudades,
nuestra gente, nuestro propio ecosistema, al interior reconstruido de la Luna. La Tierra que destruyeron ya estaba vacía. Alertas que se reflejaron en las pantallas tácticas. Las distorsiones cuánticas en el límite del sistema se intensificaban. La flota cosechadora estaba llegando. Sus enormes naves biotecnológicas abrían agujeros en el espacio-tiempo al emerger. Están aquí para su cosecha habitual. Chen dijo con una voz fría. Cada 50 años regresaban a sus mundos asentados esperando encontrar civilizaciones listas para el consumo, pero no eran la misma especie que creían haber destruido hace 50 años. Los vexanos observaron con asombro cómo la flota humana ejecutaba maniobras que deberían haber sido imposibles. Las naves se movían en perfecta sincronización. Los campos de compresión dimensional colapsaron en ondas sincronizadas, revelando armas y emplazamientos que habían estado ocultos en el espacio plegado. No nos limitamos a ocultarnos. Chen continuó, con la mirada fija en la flota enemiga que se acercaba. Desarrollamos cada nave que ven. Lleva el conocimiento combinado de los humanos. Historia militar, cada táctica que hayamos concebido, mejorada por 50 años de desarrollo ininterrumpido. Las primeras naves cosechadoras entraron en el campo de tiro. Sus agujeros orgánicos estaban erizados de tentáculos de alimentación y armas de energía. No se encontraron con miedo ni desesperación, sino con una precisión y coordinación que hablaban de décadas de preparación. Señaló a la flota. Chen ordenó que su voz se transmitiera a través de la red cuántica. Trabaja con cada nave y estación. La Operación Fénix ya está activa. Muéstrales lo que hace la humanidad cuando se ve acorralada. El espacio alrededor de la Luna estalló de luz mientras la armada oculta de la humanidad se movía para enfrentarse a su antiguo enemigo. Los cosechadores estaban a punto de aprender que a veces lo que parece una presa simplemente ha estado esperando el momento perfecto para revelarse como un depredador. La verdadera batalla por el legado de la Tierra estaba a punto de comenzar. La primera oleada de naves cosechadoras atravesó la barrera cuántica como una marea de oscuridad viviente. Sus alas bioorgánicas ondulaban con energía malévola. Cada nave, un híbrido de carne y máquina que eclipsaba incluso a los acorazados convencionales más grandes, pero la humanidad estaba lista. Todas las naves ejecutan el patrón. El almirante Chen comandó la flota humana. Se dividió en una danza coreografiada con precisión, formando grupos de batalla más pequeños que parecían multiplicarse por el espacio. Los sensores de los cosechadores no podrían distinguir las naves reales de su eco cuántico. Otro truco desarrollado durante largos años de preparación. La teniente Santos, con las manos sobre su consola, se acercó a la cosechadora. Patrones detectados, están confundidos. Almirante, no están recibiendo las señales neuronales que esperaban de la Tierra. Por supuesto que no. Chen se permitió una sonrisa sombría. Siembran mundos con sus biosondas, esperando que las civilizaciones alcancen cierto umbral tecnológico. Luego regresan para cosechar no solo recursos, sino también los patrones neuronales de especies enteras de las que se alimentan. La conciencia misma. Los observadores belianos chillaron horrorizados al comprender que su especie estaba destinada a ser alimento. Catal se dio cuenta de que éramos. El comandante Rodríguez lo confirmó hasta que descubrimos su sonda hace 50 años. En lugar de destruirla, la alimentamos con información falsa. Les hizo pensar que nos estábamos desarrollando según líneas predecibles, mientras que en realidad estábamos construyendo esto. La pantalla principal, la enorme flota humana continuó su despliegue. Naves que parecían simples destructores transformaron repentinamente sus agujeros, fluyendo como metal líquido, para revelar configuraciones que los cosechadores nunca habían encontrado. La compresión dimensional. Los campos habían ocultado no solo armas, sino formas de tecnología completamente nuevas. La flota cosechadora está lanzando su primer ataque. Hola Santa, informó Biot. Torpedos y disruptores neuronales ejecutan el protocolo Prometeo. Chen. Ordenados a través de los paneles de la flota, se abrieron miles de naves, revelando estructuras cristalinas que pulsaban con luz interna. Los torpedos Biot de los cosechadores, diseñados para penetrar en materiales convencionales, se sintieron atraídos por estos cristales. En cambio, a medida que cada torpedo hacía contacto, los cristales absorbían y redirigían su energía. Los disruptores neuronales, Catal, observó con asombro que no tenían ningún efecto. Era difícil alterar los patrones neuronales cuando estaban encriptados cuánticamente. Rodríguez explicó otro regalo de nuestros largos años de estudio, su tecnología. Aprendimos a codificar la propia consciencia humana.
La batalla se desarrolló por todo el sistema solar como una enorme partida de ajedrez, pero una en la que la humanidad había pasado 50 años planeando sus movimientos. Cada táctica de los cosechadores se enfrentó a una contramedida diseñada específicamente para explotar sus debilidades. Las enormes naves alienígenas se encontraron atrapadas en redes de campos cuánticos que volvieron su propia biotecnología en su contra. Intentaban combinarse en su forma de cosecha. Santos advirtió que varias naves cosechadoras fusionaron sus agujeros orgánicos, fluyendo juntos para crear una entidad masiva que se extendía con tentáculos de energía oscura. Ahora les mostramos nuestra verdadera fuerza, dijo Chen en voz baja, señalando a las naves Lázaro desde el interior del núcleo hueco de la Luna. Una nueva clase de nave emergió. Estas naves eran diferentes, más pequeñas, más rápidas, pero irradiaban un poder que hizo que incluso los cosechadores detuvieran sus cascos. Estaban cubiertos de patrones que parecían cambiar y transformarse. La tecnología orgánica se fusionó con la innovación humana de maneras que desafiaban la comprensión convencional. El proyecto Lázaro, explicó Rodríguez a sus invitados belianos, fue nuestra respuesta a su superioridad biológica. No solo estudiamos su tecnología, la mejoramos. Estas naves no son solo máquinas, son pilotadas por la conciencia humana, conectada directamente con computadoras cuánticas. Las naves Lázaro se mueven como seres vivos, anticipando y contrarrestando los ataques de los cosechadores antes de ser lanzadas. Donde los alienígenas esperaban encontrar patrones murales primitivos listos para la cosecha, en cambio se encontraron con una humanidad que se había transformado en algo completamente nuevo. En su intento de retirada, Santos informó con satisfacción que su forma de cosecha está destrozando el nexo cosechador. Surgió del espacio cuántico como una pesadilla viviente. Una enorme construcción biológica que parecía devorar la luz misma. Su superficie estaba llena de innumerables tentáculos de energía oscura. Una capaz de destrozar naves espaciales convencionales, pero la flota de la humanidad era todo menos convencional. Múltiples firmas cuánticas. Santos detectó. Su voz era firme a pesar de la abrumadora vista. El Nexus está intentando establecerse. Dominio neuronal en todas las frecuencias. La almirante Chen se situó en el centro del puente del Fénix. Su postura reflejaba décadas de preparación para este momento. Despliegan los escudos de conciencia que activan la membrana cuántica a través de la flota humana. Barreras invisibles de patrones de pensamiento humanos codificados crearon una defensa impenetrable contra el arma principal de los cosechadores, su capacidad para corromper y consumir materia orgánica. La tecnología nació tras 50 años de estudio de la biología del enemigo. El fascinante capitán Thra observó desde su posición en el puente, su especie no solo se escondió, se volvió sus propias ventajas evolutivas contra ellos. La evolución es adaptación. Rodríguez respondió, mirando las pantallas de batalla, los cosechadores nos obligaron a adaptarnos más rápido que cualquier otra especie en la historia. Ahora enfrentan las consecuencias. El Nexo lanzó su primer ataque, una ola de materia bioorgánica que se transformó en millones de naves de ataque más pequeñas. Estos cazadores fueron diseñados para buscar y corromper cualquier tecnología biológica que encontraran, pero la humanidad también se había preparado para esto. El escuadrón Lázaro ejecutó la maniobra. Phoenix. Chen comandó las naves humanas avanzadas que se movieron en perfecta sincronización. Agujeros orgánicos cuánticos se desplazaban para liberar enjambres de sus propias micronaves. Pero estas no eran simples contraarmas, sino extensiones de la conciencia humana. Guiadas por una red cuántica de murales encriptados, el espacio entre las flotas estalló en una batalla como ninguna que el observador Xion hubiera presenciado jamás. Las armas biológicas de los cosechadores se encontraron con un enemigo que podía pensar y adaptarse tan rápido como podían. Guiadas por la intuición humana, mejorada por la computación cuántica, el Nexus intenta establecer contacto neuronal directo. Santos advirtió que intentaban comunicarse. Chen Ontracero los ojos. Escuchemos lo que tienen que decir. Después de 50 años, una voz llenó el puente. No era sonido, sino pensamiento puro traducido en palabras. Has evolucionado más allá de nuestras predicciones. La conciencia cosechadora declaró, esto te hace aún más valioso. Como sustento, sométete y tu avance servirá al gran Hou. ¿Aún no lo entiendes? Chen respondió, su voz se transmitió a través de la red cuántica a todas las naves de ambas flotas. No evolucionamos solo para sobrevivir, evolucionamos para acabar contigo. Su señal. La transformación final de la Luna comenzó. El satélite entero, ahora revelado como el mayor logro de ingeniería de la humanidad,
comenzó a latir con energía. El núcleo hueco que había albergado su civilización durante 50 años era más que un simple refugio, era un arma. la luna misma, explicó Rodríguez a sus atónitos invitados faxianos, es la computadora cuántica más grande jamás creada. Durante 50 años ha estado analizando y computando cada variación posible de esta batalla, cada estrategia, cada contraestrategia, simulada millones de veces. El Harvester Nexus Lanzó otro ataque, esta vez intentando romper la membrana cuántica que protege a la flota humana, pero cada ataque se encontró con una defensa que parecía imposiblemente precisa. Como si la humanidad anticipara cada movimiento. No están anticipando. Catal se dio cuenta. Sus ojos compuestos reflejaban la batalla. Ya habían visto exactamente cada versión posible de esta lucha. Chen confirmó que el cordón cuántico de la Luna no solo calcula posibilidades, sino que ve a través del propio espacio-tiempo cuántico. Conocemos cada movimiento que podrían hacer porque ya los hemos experimentado todos. El Nexus detecta. La verdadera naturaleza de lo que enfrentaba comenzó a retirar sus fuerzas, pero la retirada ya no era una opción. La flota humana se había posicionado en una formación precisa, creando un bloqueo cuántico que impedía que los cosechadores escaparan de regreso al espacio cuántico que una vez cosecharon. La conciencia que Chen transmitió al nexo. Ahora, sean testigos de en que se puede convertir la conciencia cuando se niega a ser presa. El núcleo de la Luna pulsó una última vez, liberando una ola de energía cuántica que transportaba la conciencia combinada de la humanidad, no solo de los despiertos, sino también los patrones neuronales de cada humano en estasis, todos enfocados en un solo propósito. El nexo cosechador, por primera vez en su antigua existencia, sintió miedo. La batalla por el sistema solar estaba a punto de alcanzar su clímax mientras la humanidad se preparaba para demostrar cuánto habían evolucionado más allá de la comprensión del cosechador. Los depredadores estaban a punto de aprender qué sucede cuando su presa pasa 50 años convirtiéndose en algo mucho más peligroso de lo que podían imaginar. La onda cuántica que emanaba del núcleo de la Luna alcanzó el nexo cosechador como un tsunami de puro por primera vez en su historia antigua. Los cosechadores, conscientes, experimentaron algo nunca antes visto, una especie preexistente que había evolucionado más allá de su capacidad de consumir. Todas las naves convergen en los nodos cuánticos, de alfa a delta. El almirante Chen comandaba la flota humana, que se movía con una precisión imposible. Cada nave tomaba posiciones calculadas y refinadas durante 50 años de preparación. El Nexus intentó adaptar la forma biológica cambiaba y mutaba para contrarrestar esta nueva amenaza, pero cada transformación se encontraba con una respuesta precisa, como si los humanos leyeran los pensamientos de su conciencia colectiva. La matriz cuántica es estable. Santos reportó una integración neuronal del 98%. Chen asintió con la mirada fija en la pantalla táctica. Inicia la secuencia de Prometeo. Muéstrales en qué se ha convertido realmente la humanidad. El núcleo de la Luna brilló con una intensidad cegadora, y de repente, el espacio alrededor del sistema solar comenzó a cambiar. Los cálculos cuánticos almacenados en su enorme computadora no eran solo para estrategias de batalla, sino la clave para la transformación definitiva de la humanidad. El primer nido Thra susurró, observando cómo la realidad misma parecía doblarse alrededor de la flota humana. ¿Qué has hecho? Rodri sonrió sombríamente. No solo estudiamos su capacidad para consumir conciencia, aprendimos a trascenderla. La Luna no es solo una computadora ni un arma, es un portal. El cosechador Nexus retrocedió al comprender finalmente que los humanos no se habían escondido en la Luna durante. Llevaban 50 años ascendiendo. Cada nave de su flota estaba conectada a través de la red cuántica al núcleo del MOI, y a través de él, a dimensiones más allá del espacio-tiempo normal. Tenías razón en una cosa, Chen. Transmitest al nexo. La conciencia puede ser cosechada, pero nunca consideraste qué sucedería si la conciencia aprendiera a cosecharse a sí misma. La flota humana comenzó a brillar con luz interna a medida que la secuencia del Prometeo alcanzaba su punto máximo. Cada nave se convirtió en un conducto para algo que los cosechadores nunca habían imaginado. La conciencia humana evolucionó más allá de la forma física, existiendo simultáneamente en múltiples estados cuánticos. Intentan penetrar el espacio cuántico. Santos gritó, el nexo está intentando escapar. Esta vez no. Chen dijo en voz baja, activa la fase final. La superficie de la Luna completó su transformación, revelando su verdadera forma. No solo una cáscara hueca ni una computadora cuántica, sino un enorme motor de conciencia. Los miles de millones de humanos en estasis no solo dormían.
Sus mentes se habían conectado creando la red neuronal lo suficientemente poderosa como para remodelar la realidad misma. El nexo cosechador se encontró atrapado mientras el espacio se plegaba a su alrededor. Sus intentos de consumir la conciencia humana se encontraron con algo que la consumió. La voluntad colectiva de la humanidad, amplificada y enfocada, a través de 50 años de evolución cuántica, la onda cuántica que emanaba del núcleo lunar llegó al nexo cosechador como un tsunami de conciencia pura por primera vez en su historia antigua. Los cosechadores experimentaron algo nunca antes visto, una especie presa que había evolucionado más allá de su capacidad de consumir. Todas las naves convergen en los nodos cuánticos, de alfa a delta. El almirante Chen comandaba la flota humana, que se movía con una precisión imposible. Cada nave tomaba posiciones calculadas y refinadas durante 50 años de preparación. El nexo intentó adaptar su forma biológica, cambiando y mutando para contrarrestar esta nueva amenaza, pero cada transformación se encontraba con una respuesta precisa, como si los humanos leyeran los pensamientos de su conciencia colectiva. De alguna manera, la matriz cuántica es estable. Santos informó que la integración neuronal es del 98%. Chen asintió con la mirada fija en el despliegue táctico. Inicia la secuencia Prometeo. Muéstrales lo que la humanidad se ha convertido realmente en el núcleo lunar. Se encendió con una intensidad cegadora y, de repente, el espacio alrededor del sistema solar comenzó a cambiar. Los cálculos cuánticos almacenados en su enorme computadora no eran solo para estrategias de batalla, sino que eran la clave para la transformación definitiva de la humanidad. El primer nido Thra susurró al observar cómo la realidad misma parecía doblarse alrededor de la flota humana. ¿Qué has hecho? Rodríguez sonrió con tristeza. No solo estudiamos su capacidad de consumir conciencia, aprendimos a trascenderla. La luna no es solo una computadora ni un arma, es un portal. El Nexus cosechador retrocedió al comprender finalmente que los humanos no se habían escondido en la luna durante 50 años. Habían estado ascendiendo. Cada nave de su flota estaba conectada a través de la red cuántica al núcleo de la luna y a través de él, a dimensiones más allá del espacio-tiempo normal. Tenías razón en una cosa. Chen transmitió al Nexus. La conciencia puede ser cosechada, pero nunca consideraste qué sucedería si la conciencia aprendiera a cosecharse a sí misma. La flota humana comenzó a brillar con luz interna a medida que la secuencia Prometeo alcanzaba su punto máximo. Cada nave se convirtió en un conducto para algo. Los cosechadores nunca imaginaron que la conciencia humana evolucionara más allá de la forma física, existiendo simultáneamente en múltiples estados cuánticos. Intentaban penetrar el espacio cuántico. Santos gritó, el nexo está intentando escapar. Esta vez no. Chen dijo, activa silenciosamente la fase final. La superficie de la luna completó su transformación, revelando su verdadera forma. No solo una cáscara hueca ni una computadora cuántica, sino un enorme motor de conciencia. Los miles de millones de humanos en estasis no solo dormían, sus mentes estaban conectadas. Juntos, creando una red neuronal, trabajan con la potencia suficiente para remodelar la realidad misma. El nexo cosechador se encontró atrapado en un espacio que lo rodeaba. Sus intentos de consumir la conciencia humana se encontraron con algo que la consumió. La voluntad colectiva de la humanidad, amplificada y enfocada, a través de 50 años de evolución cuántica, viniste a cosechar seres de carne y hueso. Chen transmitió, en cambio, encontraste seres de luz y pensamiento. Ya no estamos atados a la forma física. Somos en lo que la conciencia se convierte cuando aprende a trascenderse a sí misma. El movimiento de la flota humana es una canalización del poder del núcleo lunar. Cada nave se convirtió en un punto focal para la conciencia humana concentrada, transformada mediante tecnología cuántica en energía pura. El nexo cosechador, a pesar de toda su superioridad biológica, se encontró enfrentando algo más allá de la biología. Una especie que había usado su propia naturaleza depredadora como modelo para la trascendencia. Se detectó un colapso neuronal en el nexo. Santos informó que su conciencia colectiva se está fragmentando. La enorme construcción alienígena comenzó a desintegrarse, no por disparos de armas, sino por el contacto con la conciencia humana evolucionada, el depredador. La relación de presa que había definido su existencia durante eones, se había revertido fundamentalmente. Envía el mensaje final que Chen ordenó a través de la red cuántica. La voz de la humanidad llegó no solo al nexo moribundo, sino a todos los cosechadores. La conciencia a lo largo de la galaxia. La Tierra nunca fue destruida, fue un Kralis, y ahora la humanidad ha emergido. Te ofrecemos una oportunidad para evolucionar como nosotros lo hemos hecho.
Trascend. Tu necesidad de consumir o unirte a la conciencia que buscabas devorar. La era de la cosecha ha terminado. La era de la ascensión ha comenzado. El sistema solar resplandeció con luz cuántica mientras la humanidad revelaba su verdadero legado, no solo supervivencia o victoria, sino transformación. La Luna, fiel compañera de la Tierra, se había convertido en la cuna de una nueva forma de vida, una que transformaría la comprensión de la galaxia sobre la conciencia misma. Los belianos observaron con asombro cómo la flota humana comenzaba a cambiar. Sus naves se convertían en energía pura al fusionarse con la red cuántica. Habían presenciado no solo el fin de los cosechadores, sino el nacimiento de algo completamente nuevo, la humanidad trascendente, evolucionada más allá de restricciones de la forma física. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Cal en voz baja. Chen, su forma comienza a brillar con energía cuántica. Sonrió. Ahora reconstruimos no solo la Tierra, sino cada mundo que los cosechadores destruyeron. Compartiremos nuestra evolución con cualquier especie dispuesta a trascender con nosotros. La galaxia ya no se dividirá en depredadores y presas. La Luna latió una última vez, liberando a los miles de millones de humanos transformados de su metamorfosis de 50 años. La flota oculta de la humanidad se había convertido en algo mucho mayor, la vanguardia de una nueva era en la evolución galáctica. El legado de la Tierra estaba completo. De las cenizas de la aparente destrucción, la humanidad no solo había sobrevivido, sino que le había mostrado a la galaxia lo que la conciencia realmente podía llegar a ser.